¿Qué piensa Machado de la intención de voto según la encuesta Young Haas? Ya les cuento, parceros. A 8 meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, proponer encuestas de opinión sin tener claramente definidas las candidaturas, coaliciones o por lo menos la reforma política es el síntoma más evidente de la voluntad, casi que obstinación, por precipitar la coyuntura electoral, legislativa y presidencial del año entrante sobre la aún incierta implementación de los acuerdos de paz. Es acusar la crispación política derivada del interminable proceso del discurso de la paz a abocarse a través de la impunidad sustancialmente insostenible de la corrupción actual de las instituciones públicas del país, a reencaucharse, a reciclarse de nuevo como el discurso central en el debate electoral venidero. La paz. El cuento de la paz alcanza y parece que hasta sobra para taparlo todo. Al respecto, las preferencias y la intención de voto que manifiesta la encuesta presidencial de Young Haas están soportadas por la artificial impresión pública de la crisis de los partidos políticos del país, que, en beneficio de los candidatos y precandidatos, se trata más exactamente de la incoherencia e irracionalidad de la normatividad que da preferencias en la visibilidad de las candidaturas por firmas que a las candidaturas partidistas. Es un problema del sistema de partidos inducido por la tradicional incongruencia y alcahuetería legislativa colombiana. Sobre este panorama, para iniciar el análisis, es importante desde el principio partir desde la propia ficha técnica, que es el marco lógico que soporta los derivados de distensión y de agrupación de las preferencias electorales. Así, en relación a la empresa encuestadora, se puede decir que es legalmente reconocida por el órgano competente, pero en realidad eso no es una garantía de fiabilidad objetiva y la contundencia real del estudio. Frente al universo poblacional y áreas de cubrimiento, se realiza en tradicionales zonas geográficas de estudio: Antioquia, Eje Cafetero, Caribe, Bogotá Central y Oriental, en el que el cubrimiento es predominantemente urbano, de cabeceras municipales cercanas y de alrededor de las capitales departamentales, que en total suman 60 municipios. Con la importante exclusión de trascendentales regiones geográficas del país como Amazonas, Arauca, Guainía, Guaviare, San Andrés y Providencia, Vaupés y Bichada, que son precisamente puntos neurálgicos de fuentes de información poblacional valiosa y significativa como para medir el pulso y el sentido de las inclinaciones en las preferencias votantes de la coyuntura electoral. Zonas de presencia tradicional de la guerrilla, de cultivos ilícitos, de narcotráfico, de exclusión social y cultural, de extracción ilegal e intensiva de recursos naturales, de depredación del medio ambiente. Es decir, las regiones que esencialmente darían pistas sobre las reales inclinaciones electorales de las poblaciones en conflicto. El tamaño de la muestra es evidentemente mínimo, básico, casi que con la premura de la realización. 1.250 encuestas a personas con el manifiesto interés de ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones. Ejercicio que es realizado por 67 encuestadores en un lapso de 5 días, entre el 11 y el 16 de septiembre. Ahora bien, teniendo en cuenta las restricciones objetivas tanto en el universo geográfico como en las características poblacionales de la muestra, los resultados arrojan efectivamente el panorama descrito, con casi que una sola sorpresa que también puede ser explicada por la singularidad del desorden e incertidumbre actual de la coyuntura. El 23% de los encuestados responde que votaría en blanco y el 13% no define a quién apoyará en las próximas elecciones, aún con la intención manifiesta de votar. Esto da un 36% de incertidumbre, como la agrupación de preferencias con la mayor acogida entre los encuestados. El número vulgar es: 450 personas de 1.250 no saben a quién ceder su poder ciudadano. En este orden de ideas, debajo de la preferencia y la incertidumbre en la decisión electoral de la población, se ubica el primer grupo de candidatos o precandidatos punteando la mitad de la tabla: Vargas Lleras con 11%. Petro con 9% y Fajardo con 7%. El primero y el tercero son explicables por la visibilidad mediática reciente que han obtenido gracias al seguimiento del lanzamiento de la campaña de recolección de firmas del primero y por el seguimiento a la consolidación de la coalición Fajardo, Robledo, Claudia, el tercero. La ubicación de Petro
en algo sorpresiva, tal vez por el atemperamiento temporal de Piedad, corresponde a que es la presencia de mayor visibilidad y carisma entre todos los candidatos, resueltamente algunos y oportunistamente otros que se lanzan por las banderas en defensa de la izquierda paz. Claudia, Galán y Ordóñez, que van del 6, 4 y 3% respectivamente, solo demuestran un empuje inicial, a pesar de las distinciones y diferencias en los procesos de cada quien. Interesante que Fajardo, aún con los traspiés de los últimos días en sus salidas públicas y en tuertos disciplinarios, esté por encima de la vociferante Claudia, con toda su artimaña electoral contra la corrupción. El resto de candidatos y precandidatos, que por engorroso nombrarlos no se especifican, solo se aprecia que se encuentran por debajo de estas cifras. Finalmente, aparecen en los lugares profundos de la tabla, pero de manera muy significativa y equitativa, apenas con un 1% de favorabilidad a nivel partidista, el Centro Democrático y las FARC. Hecho muy demostrativo de que en este inicio de mediciones y manipuleo de las preferencias electorales en la opinión pública, empiezan por resaltar los que de alguna manera pueden describirse como los moderados, los oportunistas de discursos mediáticos centristas, de tintes hacia uno no o hacia el otro lado del espectro político, los blandengues que se desvían de las discusiones centrales del debate político, implementación o reforma a los acuerdos, ya que al más fiel honor de las épicas e históricas batallas de la civilización y la patria, la hora de los extremos, de los que en realidad ponen e imponen la pauta, que en realidad dejan el sudor, la sangre y la voluntad en las calles y en las urnas, aún no ha llegado. Es que se están preparando para las coaliciones, claro está.